Mauricio, ¿tú puedes dejarme de coanfitrión para Eh, apoyar? Pedro, es No que sé si este esa es la parte que sondeja. no he podido dar para ver cómo te puedo colocar como confitrión, porque aquí aparece Pedro En Pablo, más, donde en la derecha dice, donde dice más. eh, sí, aquí dice más, dice chat, dice stop video, ping, eh, renombrar, No, entonces pero el Zoom no lo permite. no me deja, esta versión parece que no. Pero bueno, yo le estaba explicando a Listo. Sergio precisamente que yo tengo el celular como apoyo en caso de que se vaya la luz o algún problema para no perder la comunicación. Bueno, en este momento ya la sesión está siendo grabada por políticas de privacidad. Yo tengo que informarle a todos que la sesión está siendo grabada. Son las 5 de la tarde, 2 minutos. Estamos en la sesión final, la sesión de clausura de esta primera temporada de Testigos y Testimonios, un espacio en el cual estamos recuperando la memoria, la historia de nuestra profesión, de la psicología, y lo estamos haciendo con invitados que son testigos de primera mano de lo que ha sucedido, de lo que es la historia de la psicología en Colombia. Y hoy contamos con un invitado que sin lugar a dudas es una persona que tiene mucho para compartir, mucho para dialogar con nosotros hoy. Nos acompaña Sergio Trujillo García. Él es magíster en educación, profesor en las facultades de psicología y teología y en la maestría y el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sergio, bienvenido a nuestro encuentro, bienvenido a este espacio en el cual esperamos escuchar tu testimonio. Muchas gracias, Mauricio, Gabriel. Es un gusto, es un honor que me hayas invitado y poder participar en este espacio. En la presentación que hacías de mi carrera, habría que hacer algunas precisiones. Yo soy psicólogo de la Ah, Javeriana y inicié estudios de maestría en filosofía, pero no terminé, y empecé estudios de educación y sí terminé. Eh, eh, Fui profesor en la Facultad de Teología, fue mi primer trabajo como profesor en la carrera de Ciencias Religiosas, y allí estuve 30 años, pero ¿Quién hace estaba, 5 años aproximadamente. quién estaba de director en ese momento de ciencias religiosas? Alberto Arenas, Ah, el padre Arenas. jesuita. Qué bien, claro. Sí, Sí, qué bueno. Y correcto. El estuviste, decano era Mario Gutiérrez. por supuesto, Mario Gutiérrez, claro que sí. Y Ujú. en esa época, ¿estuviste cuánto tiempo? ¿30 años en teología también? 30 años ininterrumpidos como profesor. Wow. Bueno, no, un semestre que me enfermé y no pude asistir, pero de resto, todos los otros semestres de los 30 años sí estuve trabajando allí. Ya. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pausa un momentico. Les recuerdo, ojo con el micrófono que se les está activando, ojo con la cámara. Vamos a mantener la cámara apagada. Solo al final, quien desee encenderla podrá encender el micrófono y encender la cámara para que no se generen este tipo de distracciones. Sergio, perdón, disculpa, continúa. Entonces, 30 años en teología y en psicología, ¿cuánto tiempo? No te preocupes. En psicología un poquito más, porque yo trabajaba en teología cuando quedaba la facultad en las facultades eclesiásticas, en la En la 56. 66 Sí, con 60. novena, Sí. entre octava y novena. En Chapinero. Exacto. Allí trabajé yo muchos años, pero eso eran como las Malvinas. Uno no se enteraba de lo que pasaba en el campus de la universidad, y era otra vida, ¿no? Era una vida bastante más contemplativa. Sí. Cuando hicieron el traslado de la Facultad de Teología al campus, empecé yo a interesarme por trabajar en mi facultad. Y allí empecé a aumentar el número de horas hasta que llegué a medio tiempo y luego a tiempo completo, y allí me quedé. Allí vivo todavía. Sergio, ¿tú eres bogotano? Yo soy paisa de Bogotá. Paisa de Bogotá, ¿cómo así? Sí, señor. Claro. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando era niño, nos fuimos a hacer tareas en mi casa, un compañero y yo. Entonces llegamos y hicimos las tareas y mi mamá nos ofreció tomar el algo y nos sirvió chocolate en taza, sin oreja, y nos sirvió arepa con quesito.
Entonces, pues mi amiguito me preguntó que yo de dónde era. Y le dije, no, yo soy bogotano. Y bueno, se acabó la conversación y tal. Mi amigo se fue y mi mamá me llamó y me dice, mijo, ¿usted por qué le dijo a su amiguito que usted es bogotano? Le dije, pues mamá, porque yo nací en Bogotá. Pero así, entonces si una gata tiene los gaticos en el horno, lo que tiene son pan de quesos. Y entonces, pero ¿dónde Entonces naciste me quedé entonces? paisa de Bogotá. ¿Y eres paisa de dónde? No, yo nací en Bogotá. Yo Ajá, nací en Bogotá. Mi papá es de Fredonia y mi ajá, mamá de Venecia, dos pueblos muy antioqueños del suroriente antioqueño. ya. Ellos vivieron un tiempo en Medellín, en Bogotá, tuvieron hijos en Bogotá, tuvieron hijos en Medellín, luego volvieron a Bogotá y ahí nací yo. ¿Cuántos hermanos tienes? 7 hermanos de mi papá y mi mamá, pero mi mamá murió cuando yo tenía 10 años y muy pronto mi papá se casó con una viuda que tenía 4 hijos y entre ellos 2 tuvieron una niña, o sea que somos los míos, los tuyos y la nuestra. Ya. En total 13, ¿cierto? Y yo soy el octavo. Tú eres el octavo de todos los hermanos, Sí, el de octavo, 13. considerando los 13, soy el octavo. Como para que no le quedara duda de que eran paisas de verdad, verdad. Familia numerosa. Sí, sí, Ya. correcto. Ok. Y Sergio, en ese ser criado en medio de tantos hijos, con esa familia, esas tradiciones, en Bogotá, ¿con quién te identificaste tú más? ¿Con quién crees que tienes más identificación? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿A quién te pareces más? ¿En el genio, en los gustos, Yo creo que, yo creo que, sí. Yo creo que yo hago lo que hacía mi mamá, pero como lo hacía mi papá. Yo tengo identificaciones muy profundas con los dos, y reconozco en mí gestos, dichos, valores, costumbres, hábitos que les aprendí a los dos. el lado religioso? ¿A quién se lo sacaste más? Ese gusto por la teología, ese gusto No por te entendí esa pregunta. que la parte, Bueno, yo, sí, claro, mi mamá, sí, mi mamá y mi papá ambos eran muy religiosos, muy practicantes, católicos, conservadores, dijéramos, hechos a la antigua. Y, y yo en el bachillerato empecé a interesarme por ser jesuita y participé en el plan de candidatos y estuve asistiendo pues a Campamento Misión y a las reuniones particulares que organizaban los jesuitas para los candidatos. Y visité el noviciado en Medellín, el San Estanislao de Cosca y etcétera, con la intención de entrar a la compañía. Pero en el último momento me sentí vacío, me sentí como un estropado, y entonces se me di cuenta que yo quería ser jesuita, pero Dios no. Y me inscribí en psicología. Me inscribí el día anterior a que cerraran las inscripciones y pasé. Y de allí en adelante continué siendo jesuita. pero tú eras Perdón, Bartolino, ¿qué tal el lapsus? Continué siendo psicólogo. Señor. tú eras Bartolino, estudiaste en el Bartolomé. Bartolino, Colegio San Bartolomé la Merced, 12 años en colegio. Ajá. Bueno, ahí tenemos también la vena jesuita entonces. Y en ese proceso de formación como estudiante de colegio, Sí, como estudiante de universidad, ¿cómo te catalogas? ¿Eras una persona que le gustaba los libros, que le gustaba la lectura? ¿O eras como Stephen Hawking que dice que era una persona muy, muy díscola, muy dispersa, que vino a gustarse o a enfocarse más, que era muy inteligente, pero que vino a enfocarse más precisamente cuando tuvo esa situación de la enfermedad de la esclerosis? O tú eras amante de los libros desde pelado? no, yo sí leía mucho, a mí me encantaba leer, pero yo prefería montar en bicicleta y jugar baloncesto, y pasear, siempre me ha gustado pasear y viajar. Yo empecé realmente a consagrarme a la lectura y en particular a la escritura cuando entré a estudiar psicología a la Javeriana. Ahí empezaste a comer libros de verdad, ¿verdad? A comer libro de verdad, claro que sí. Con decirte, mira que la tesis, el trabajo de grado, de pregrado,
lo hicimos mi esposa, Ángela María Castellanos, que por aquí está, ahora la vi. Ajá. Lo hicimos cuando éramos novios y nos demoramos 4 años haciendo el trabajo de grado. Y uno De mira pregrado. de pregrado, sí, sí, sí. ¿Y sí. sobre qué lo hicieron, Sergio? El trabajo se llama Una aproximación a los modelos del estructuralismo genético de Piaget y del conductismo skinneriano desde la teoría general de sistemas. ¿Pero eran 4 años estudiando o Era un enamorándose? ¿Cómo era abordaje eso? histórico epistemológico. Por eso, ¿ah? Enamorándonos entre los dos y ¿No querían enamorándonos terminar la de tesis la para no dejar tesis, de ver claro que sí. el trabajo de grado? No, que, de acuerdo, sí, sí, sí. Óyeme, Así es. ¿y cuántos hijos tienen? 3 hijos tuvimos. 3 Ajá. hijos. Porque aquí está Agustín, que nos decías ahora que Agustín, también que es también psicólogo. está por aquí. Sí, ¿Hay más sí, también es psicólogos? psicólogo, también javeriano. No, no. Tenemos uno cuerdo, un hijo cuerdo. Él es Leonidas, que estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. Ajá. Y tuvimos un tercer hijo, José Joaquín, que nació con síndrome de Down y murió muy niño a los 7 meses y medio. Ah, ya. Ya, ya. Bueno, Sergio, le cedo la palabra a Pedro Pablo, que es el que hace preguntas más serias. Yo soy como más chismoso, él es más académico. Sí, señor. No, yo estaba encantado conociendo el chisme. Eh, pero bueno, Sergio, ¿cómo, digamos, defines ese rumbo en la psicología? ¿Y cómo llegas a interesarte en temas de historia de la psicología? Aunque ya con esa tesis, que eso parece más una tesis doctoral que hiciste en pregrado, eso da pistas, ¿no? Porque qué tarea tan compleja a ese nivel. Pero ¿cómo llegas a interesarte en ese análisis histórico de la psicología que de alguna forma va a marcar una serie de rumbos en tu trabajo y en lo que has escrito? Pues mira, la pregunta tuya tiene varias respuestas, pero voy a empezar, dijéramos, como por la más obvia. Los jesuitas participan de un modelo pedagógico que se llama paradigma pedagógico ignaciano. Para ellos, los estudiantes deben vivir una experiencia significativa en contexto, reflexionar críticamente acerca de esa experiencia, actuar de acuerdo con esa reflexión o discernimiento, y después evaluar la acción, ¿no? Yo desde muy chiquito, como le contaba a Mauricio Gabriel, he hecho parte de la pedagogía ignaciana. Eso se va incorporando sin uno darse cuenta, como con la leche del desayuno. Y cuando logré formalizarlo, yo me daba cuenta, claro, en las clases, cualquiera que fuera de esa clase, siempre los jesuitas nos insistían en mirar el contexto. Creo que por eso parte mi interés por la historia y más adelante por la epistemología. Tuve un profesor magnífico de historia de la psicología en la facultad, Fernando Torres, jesuita, y tuve un profesor de epistemología que era profesor en la facultad de filosofía, pero prestaba sus servicios a psicología, que se llama Pacho, Francisco Sierra. Con él me fue divinamente, pues, me eximió del examen final, inclusive el examen mío fue sentarnos en la cafetería a tomar tinto y conversar sobre temas epistemológicos. Y yo me engomé, me engolosiné con la historia y me engolosiné con la epistemología. No tengo estudios, dijéramos, formales que me hayan llevado a un título ni en historia ni en epistemología, pero pues he cultivado estos temas desde muy joven. Quizás el primer semestre que hice la maestría en filosofía me sirvió mucho. El profesor Jaime Rubio Angulo, un gran profesor, un maestro extraordinario, también me introdujo en estos temas históricos y epistemológicos. La tesis de pregrado, como tú bien señalaste, muestra ese interés, pero también la tesis de maestría en educación. Creo que el libro que la facultad me publicó, que se llama La sujetualidad, un argumento para implicar, propuesta para una pedagogía de los afectos, incluye particularmente en sus 2 primeros capítulos
unas reflexiones históricas y epistemológicas acerca de la educación. Entonces, pues yo creo que de allí ha venido la vena, el interés por estos temas, Pedro Pablo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo es esa perspectiva a la que tú te aproximas? Porque hay muchas formas de entender y de estudiar y de construir finalmente, diría yo, la historia, y en este caso la historia de la psicología. ¿Cómo es esa mirada que tiene Sergio Trujillo de esa construcción de la historia? Mira, hay un momento histórico de nuestra profesión y de nuestra disciplina, en el cual tú ves cómo las distintas facultades que existían en ese momento en el país se van agrupando alrededor de una escuela. Mientras eso sucedía, en la Javeriana nos abríamos a las distintas escuelas que podría haber. Eso para mí fue fundamental, es decir, ese respeto por la pluralidad, esa opción pluriparadigmática que siempre ha caracterizado mi mirada. Y quizás por eso en ocasiones los títulos de mis escritos y de algunos libros riñen un poco con esa mirada a una historia oficial de la psicología, que hay libros que son una maravilla. Por ejemplo, los libros de Francisco Tortosa Gil, el español, y Sivera, no recuerdo el nombre de Sivera, pero ese primer libro que escribieron ellos se llamaba Una historia de la psicología. Uy, para mí eso fue revelador. Yo me devoré ese libro, claro, porque empiezan los autores a decirle al lector, mire, en las primeras páginas, estamos hablando de la página 14, ¿no? Y empiezan a decirle a uno, mire, yo le voy a contar la historia desde donde yo la veo, desde mi perspectiva. Por eso es una historia. Yo no le voy a contar la historia oficial. Y entonces hacen un plano cartesiano y en ese plano cartesiano empiezan a ubicar como las distintas escuelas, ¿no? Según sus opciones ontológicas, epistemológicas, metodológicas. Y eso es lo que hacen durante todo el libro, ¿no? Ampliar eso. Tristemente, una de las últimas ediciones de ese libro ya se llama Historia de la Psicología. Y entonces creo pues que cuando le quieren vender a uno la idea de que hay una historia, un poco como el logotipo del History Channel, ¿no? Que está compuesto por dos capiteles así de oro, que tiene una flecha en un solo sentido, que curiosamente va hacia la derecha, etcétera. Ese tipo de mirada así dogmática digamos, riñe, casi que automáticamente la repelo. Y trato de buscar miradas plurales, diversas, y respetar la diversidad de una manera incluyente. Y esas son opciones muy de mi facultad. Tienes cerrado el micrófono, Mauricio. No sé si nos está hablando o qué pasó, pero... Ya, ahora sí. yo tenía el micrófono cerrado. Claro. Sí, tú tienes Sí. el micrófono. Bueno, sí, quería preguntarle a Sergio por un artículo que a mí Está me gustó. reverberando el audio. ¿Está con reverberación? ¿Ahora? Sí, señor. Un poquito, sí. Bueno, ya cerré micrófonos. Voy a ver si hablo más pausado para que no tenga tanto eco. Sergio, te estaba comentando que hay un artículo que leí en este libro que se llama Historias y debates de las psicologías en Colombia. Un artículo que a mí me llamó la atención por lo sencillo, por lo claro y por la carga filosófica que te caracteriza a ti. Yo te veo muy cercano a la filosofía en la forma como escribes, en la forma como argumentas. La psicología a lo largo de la historia ha tenido varios momentos. Uno de ellos, muy importante, es su cercanía con la filosofía, después con la fisiología, pero en el lado tuyo veo mucho esa vena filosófica. Ese artículo que se titula
aletheia, el arte de desolvidar. Y yo dije, no, tengo que preguntarle a Sergio en qué medida eso es la manera como él entiende la historia, como un arte de desolvidar. Si es eso, para ti la historia es eso, un ejercicio de desolvidar. Claro, claro. Mauricio Gabriel, muchas gracias por encontrar que tengo vena filosófica, porque sin duda la hay, y esa es una de las herencias de la Compañía de Jesús. En ese libro que tú mencionas, que utiliza el plural, como lo decía hace un momento, en el título se llama Historias y debates de las psicologías en Colombia, en plural, ¿no? Es un libro que editamos Luz Neri Carvajal Marín, cuando era profesora en la facultad, y yo, y en el cual recogimos varias posturas de varios escritores. El capítulo al que tú te refieres es el segundo. Ese segundo capítulo se llama La psicología, ciencia social. Es el título de un libro que publicó nuestra facultad. De dos decanos participaron en esa edición, Marco Tulio González Arbeláez y Graciela Aldana de Conde. Y ellos recogieron las inquietudes epistemológicas más que todo, aunque también históricas, de la comunidad educativa de la facultad en ese momento, y también invitaron gente de afuera de la facultad y gente de afuera de la universidad. Y allí, en ese libro, La psicología, ciencia social, se recogen esos pensamientos que para mí son absolutamente actuales. Tienen toda la pertinencia para hoy. Es un libro publicado en 1980 y tú lo lees hoy, dijéramos, 41 años después, y le encuentras toda la pertinencia y toda la vigencia a lo que dicen, a las denuncias que hacen, a las propuestas que formulan. Entonces, pues nos pusimos de acuerdo con las decanas, la decana académica y la decana del medio universitario, en ese momento había esos dos cargos, en cuáles de esos artículos queríamos publicar. Luzmer y yo sugerimos cuáles y ellas pues lo aceptaron de buen grado y publicamos esos artículos. Entonces a mí como editor me correspondía escribir una introducción, por qué habíamos publicado esos artículos, en qué contexto se había publicado el libro originalmente y qué sentido tenía publicarlo nuevamente. Y para hacer eso se me ocurrió escribir ese artículo que tú mencionas, que se llama aletheia, con H intermedia, aletheia, que en griego significa el arte de desolvidar o el arte de desocultar. También es el arte de revelar o de develar, ¿no es cierto? Y en este caso particular se refiere a los artículos que publicamos, o sea, era devolvernos unos años, encontrar el valor que tenían esos escritos y volverlos a imprimir. Y digo imprimir porque no los editamos, nosotros no corregimos. Cogimos tal cual esos escritos y los volvimos a imprimir. Y ahí viene otra pregunta. También, claro, por el... Señor. Que ahí viene otra pregunta, porque es que tú nos presentas la aletheia, nos presentas la aletheia como el arte de desolvidar, el arte de revelar, de develar, pero una de las críticas que más se le hace a los filósofos es que enredan lo simple, enredan lo evidente. Y yo intencionalmente me tomé la molestia de mandar el artículo siguiente que te voy a mencionar, que se llama Algunas mostraciones de una tensión genealógica, las historias de las psicologías en Colombia. Se los mandé a mis colegas psicólogos porque yo sí soy de los que creo que develar no es sinónimo de simpleza. Va en línea un poco con lo que plantea Edgar Morán del pensamiento complejo. Lo complejo no es complicado, pero lo complejo tampoco es simpleza. Develar en cierto modo requiere un esfuerzo epistemológico. Es decir, hay que educarse, hay que formarse. Y yo sí soy de los que creo, esa es una opinión muy mía, de Mauricio Pareja, personal, no comprometo a Pedro ni mucho menos a Colsic con mi opinión. Yo sí creo que a los psicólogos les hace falta más filosofía, más argumentación, más cercanía con esa búsqueda de la verdad, pero metódicamente y en profundidad.
Es decir, yo sí creo que tenemos que salirnos del plano de la opinión y tratar de llegar un poco más a la doxa. No sé qué opines de eso. Y no sé qué opines del artículo que te mencionaba, de esa mostración, porque tú hablas de mostración de una tensión, es decir, de una tensión, no muchas tensiones, sino una tensión. Y cuando yo leí ese artículo, yo empecé a buscar, bueno, ¿cuál es la tensión? Y no es fácil encontrarla por lo filosófico. Ahora me cuentas, por favor, qué dijeron los psicólogos a quienes enviaste el artículo, que me interesa mucho saber cuál es su comentario. Mira, un poco como para iniciar una respuesta, porque tu pregunta es, como diría Edgar Morin, compleja. Para iniciar una respuesta yo te diría, mira, en las historias de las psicologías ha habido escuelas que han optado por un modelo de caja negra, es decir, que ven lo que entra y lo que sale, el input y el output, el estímulo y la respuesta, pero que no ven lo que pasa dentro de la caja porque la caja es negra. Pero hay otras escuelas, otros enfoques que han optado por un modelo de caja translúcida. Entonces, les interesa saber qué es lo que entra, por supuesto, y qué es lo que sale, por supuesto, pero también le interesa saber cuáles son los procesos, las operaciones que ocurren adentro. A mí me parece que uno de los grandes ejemplos de un modelo de caja translúcida es el estructuralismo genético de Piaget. Y uno de los grandes ejemplos del modelo de caja negra es el conductismo básico, dijéramos, el modelo de John Brodus Watson. Era un asunto de que no se puede ver, por estar siempre observando lo observable, no se formulan los procesos internos. Entonces, claro, como en efecto, cuando nosotros estamos tratando con seres humanos, nosotros no vemos los pensamientos, no vemos los afectos, no vemos las motivaciones, no las vemos. Entonces, tenemos que asumir un acercamiento hermenéutico, un acercamiento que interprete. Pero no, pues ciertamente no me dijo, eso no me lo dijo, pero yo lo puedo inferir a partir del gesto, de la mirada, de la postura corporal, del contexto. Y entonces yo puedo hacer mis preguntas, por ejemplo, dentro de una entrevista biográfica, yo puedo hacer mis preguntas de tal modo que la persona me revele, me devele, ¿cierto? Me permita hacer como la arqueología y encontrar que, en efecto, qué hay allá, qué hay adentro, qué hay adentro de esa persona. Eso supone admitir que hay una adentro, es decir, que hay una interioridad. Cuando uno lee algo de la historia de las ciencias humanas y sociales, por ejemplo, José María Mardones tiene un libro estupendo al respecto, le decía a uno, mire, hay dos tradiciones en Occidente, una viene de Pitágoras y de Platón, que busca encontrar explicaciones, o sea, relaciones causa-efecto. Y bueno, estoy simplificando muchísimo lo que dice muy bellamente este autor. Sí, y hay otra tradición que proviene de Aristóteles, que busca más bien hallar el sentido. Claro, desglosa una cantidad de significados. Pues en psicología siempre hemos mantenido esa tensión. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Explicar o comprender? O ambas cosas. Porque de allí dependen posturas ontológicas, o sea, qué es lo que estudia la psicología, y epistemológicas, cómo es que se conoce lo psicológico. Y en eso nos la hemos pasado y ahora vamos debatiendo las distintas escuelas, y creo yo que en la pluralidad se puede observar cómo tanto quien busca explicar como quien busca comprender tiene sus razones, tiene sus motivos, todos muy respetables, y que podríamos hacer de la psicología una ciencia que no se contente con ser una ciencia técnica o con interés técnico que busque predecir, controlar y modificar el comportamiento de los seres humanos, porque en ese momento estaría soslayando, si no negando, su voluntad y su libertad. En eso Jaime Zamudio Díaz pues profundizaba muchísimo en sus libros, ¿no es cierto? Pues también podríamos decir que la psicología es una disciplina hermenéutica que tiene un interés práctico por saber cuáles son los problemas en la vida real y aportar algunas soluciones. O también que la psicología es una disciplina con un interés liberador, emancipatorio, que busca desatar las ataduras de los seres humanos.
Esto pues es un aporte de la Escuela de Frankfurt que nos permite mirar también en las distintas escuelas cuáles son sus intenciones, cuáles son sus intereses. Y hay que atender en este sentido a un filósofo javeriano, Guillermo Hoyos Vázquez, que en uno de sus libros que se llama Epistemología y Política, libro de 1980, sostiene que epistemología y política son sinónimos. Claro, es que yo asumo una postura respecto de si voy a estudiar el sujeto o si voy a estudiar el objeto o las relaciones sujeto-objeto, y estoy asumiendo necesariamente una postura política, ¿no? Mauricio, tienes el micrófono Lo cerrado. dejé callado. Le preguntaba a Pedro Pablo si quería seguir en esa misma pregunta o si tiene otra pregunta en esa misma dirección o quiere cambiar el rumbo, no sé. ¿Qué No, opinas? es que tú mencionaste ahora algo que me llamó mucho la atención, de cómo, y me preguntaba hacia eso, de cómo un documento que se escribió hace 40 años sigue igual de vigente. Y entonces mi pregunta apunta hacia cómo ves tú ese desarrollo de la psicología colombiana y en qué medida sí se pueden destacar algunos progresos o de alguna forma seguimos dando vueltas en las mismas discusiones sin resolver algunos problemas fundamentales. Sí, Pedro Pablo, yo no sé si es porque ya voy llegando a la vejez, yo me debo pensionar este semestre, quizás el próximo ya vaya retirándome, pero a mí me gustan los clásicos. ¿Yo qué le hago, Pedro Pablo? Dime, esa intención ahora con la bendita innovación, que todo tiene que ser innovador, que lo nuevo es que necesitamos innovar. Oiga, no, mire los clásicos. En estos días repasaba yo el libro de Ánima, de Aristóteles, y yo decía, caramba, esto es un tratado de ontología y de epistemología. Y de igual manera, el libro sobre la ética, ¿no? La ética Nicómaco, es un tratado sobre psicología del desarrollo moral. Y yo creo que no es buen síntoma que resolvamos cuestiones que lo que hacen es convocarnos. O sea, son cuestiones que la verdad no debemos esperar una solución, sino que más bien sean pretextos para encontrarnos, ¿sí? Para encontrarnos, para discutir, para mirar, mire, yo he pensado últimamente esto sobre esta cosa. ¿Usted qué ha pensado? ¿A usted qué le parece? Y muy chévere tener, dijéramos, esas ocasiones para el encuentro. Por ejemplo, hace un ratico, Mauricio Gabriel nos hablaba de la dificultad en el lenguaje de un título de un artículo que arrancaba con la mostración. Pues cuando yo leí por primera vez la palabra mostración, el libro que consulté era muy agradable, muy bien escrito, daba gusto leerlo. Y entonces el autor le decía a uno, mire, mostración no es el proceso de convertirse en monstruo. Me parece genial. Mostración es más bien el proceso de que algo complejo que no es visible se manifieste, se manifieste. Toda la fenomenología está incluida en esa afirmación. Yo no puedo hacer psicología solamente con lo que veo, necesito atender la mostración. Y si yo estudio las historias, es muy prudente, es sabio atender la mostración de los procesos, como dirían Foucault y Nietzsche, ¿no? Las emergencias y las procedencias. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto arranca aquí, en este momento de la historia? ¿O tiene una vejez, tiene una ancianidad? ¿Esto es nuevo? ¿O esto ya había sido formulado antes? Ese tipo de reflexiones a mí me parecen apasionantes, ¿no? Digamos que me he gastado la vida leyendo y escribiendo sobre eso. Sergio, podríamos en cierto modo, voy a pensar en voz alta, podríamos en cierto modo visualizar a Sergio Trujillo
como heredero precisamente de un programa de psicología que nació hijo de la Facultad de Filosofía, como fue el programa de Psicología La Javeriana, porque yo hago memoria a la conversación que tuvimos con Rubén Ardila la semana pasada, y Rubén Ardila es hijo de la Universidad Nacional, es hijo de la psicotecnia, es hijo de la experimentación, pero también es hijo de ese análisis conductual que por mucho tiempo le gustó, lo apasionó, y lo que estoy viendo yo, así Rubén manifieste que ya las escuelas están superadas, yo veo dos escuelas. Una escuela hija de la filosofía personificada en Sergio Trujillo y una escuela hija de la medicina, como fue la psicología de la Universidad Nacional. No sé qué opines tú de eso, si podríamos decir que todavía se ven en ustedes dos esos reflejos de esas escuelas que durante mucho tiempo polarizaron la historia de la psicología en Colombia. No sé, es un pensamiento en voz alta. ¿Qué opinas? Es un pensamiento muy interesante que yo creo que habría que documentar. En particular, habría que saber qué queremos decir cuando decimos ciencia. Ok. Porque es un término que, aunque es hoy en día dogmático y implica como el saber objetivo y prestigioso, que no se discute, ¿no es cierto? También tenemos que mirar en la historia cómo la ciencia y el conocimiento científico se construyen a partir de intereses particulares y buscando predominios sobre otros saberes. En un diccionario muy bello, interdisciplinar de hermenéutica, me encontré de la Universidad de Deusto una invitación al lector que le decían, mire, ponga en lista las siguientes palabras: magia, mito, religión, filosofía, ciencia. Yo cogí esas palabras y las puse en una lista horizontal. Y entonces enseguida le decían, querido lector, le aseguramos que usted hizo una lista horizontal, como figurándose la flecha del tiempo, como queriendo admitir que con la ciencia superamos los errores a científicos del pasado. Yo dije, ¡guau! Esto es revelador. Esta gente está por aquí, me está mirando, ¿qué? ¿Cómo saben que yo hice esa lista? Entonces enseguida le dicen a uno, no, mire, coja esas mismas palabras y lístelas, pero verticalmente. Ponga magia, mito, religión, filosofía, ciencia. Y va a caer en la cuenta de esta manera, que en cualquier momento de la historia conviven, coexisten estas posiciones existenciales de los seres humanos. Son posturas existenciales, la magia, el mito, la religión, la filosofía y la ciencia, que conviven en cualquier momento de la historia. Lo que pasa es que la ciencia se ha venido imponiendo porque sus conocimientos son exitosos en muchos campos. Exitosos, entre comillas, quiero decir. Esta niña tan querida, Greta, que va a hacer sus discursos a la ONU, pues nos dice que la solución del recalentamiento global está en la ciencia. Pero se le olvida decir que fue la ciencia la que nos llevó al recalentamiento. Entonces, bueno, hay que matizar y hay que profundizar y hay que cuidar, no asumir posturas dogmáticas, reduccionistas, sino atender a la complejidad. A mí me parece que eso sería como muy bonito. Y a esta altura se me olvidó la pregunta. Qué pena, Mauricio. Gabriel, ¿me la repites, por favor? No, la pregunta era muy simple. Es decir, ¿tú crees que esos rezagos de escuelas que apuntan a la filosofía y que apuntan a la medicina, a la fisiología, están superados o se pueden superar en las nuevas generaciones de psicólogos? Hay como... Claro, ya entendí. Y ya entendí por qué hablé de lo que hablé. Uno puede leer historiadores de la psicología como Bruno Jaraba, por ejemplo. Bruno tiene una mirada crítica que cuestiona, que va a más, lo que está más allá de lo evidente, es irreverente en su discurso. Y bueno, de Bruno yo he aprendido, por ejemplo, que Mercedes Rodrigo Bellido, la psicóloga que estudió con Piaget, con Claparède en la Escuela Ginebrina, que fue contratada en la de aspirantes a la Facultad de Medicina, pero también a la Ingeniería y de Derecho. Y ella cómo desarrollaba lo que yo llamaría hoy en día la orientación vocacional.
No era selección profesional, era orientación vocacional. Pero en esa época en que vivió ella, y bueno, tenemos que decir que hoy en día también, había tendencias eugenistas. Había quienes querían, entre comillas, mejorar la raza, y para hacerlo querían que la ciencia participara, y muy particularmente la psicotecnia, que fue lo que después se llamó la psicometría. En un escrito, creo que es en ese escrito que tú mencionaste, de la mostración, creo que es en ese escrito. Sí. De todas maneras, fue un escrito que hice porque la universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga me invitó a dar una charla con ocasión de los 25 años de existencia de su facultad de psicología. Y allí yo, pues en la investigación previa que hice para hacer esa presentación, caigo yo, oiga, caramba, qué difícil le tocó a Mercedes Rodrigo, unas ideas muy participativas de la educación, muy de la Escuela de Ginebra, y venía huyéndole al franquismo en España, a la dictadura, al punto de vista autoritario, ¿cierto? Venía huyéndole a eso. Y encontrarse aquí en Colombia con que había gente que quería que ella desarrollara instrumentos, pues para discriminar. Yo creo que eso fue muy duro para ella. Y quizás por ello, después de 10 años de vivir en Colombia, se fue para Puerto Rico y allá murió. Y es más, en Puerto Rico escribió unos documentos muy bonitos, haciendo una denuncia de cómo se ha utilizado históricamente el CI, el cociente intelectual, para discriminar, para esterilizar biológicamente, para que no se reproduzcan las personas que tienen un CI bajo, o incluso para asesinar. Y toda la reflexión en torno al muro que se estaba construyendo, que se está construyendo entre Estados Unidos y México y en otras naciones, vendría colación. O sea, caramba, la psicología puede convertirse en un instrumento de exclusión. Yo creo que allí, por ejemplo, los psicólogos tenemos un papel pues muy relevante, ¿no? En Colombia y en el mundo. Entonces, sí, yo me preguntaría, ¿qué es lo que entiende Rubén Ardila por ciencia? Si lo que él entiende por ciencia es la construcción de un conocimiento objetivo, generalizable en términos de leyes, pues a lo mejor tenga razón en lo que dice. Pero desde mi punto de vista no tiene razón, porque para mí ciencia es apertura, es mirada de distintas posturas, es mirada de conocimientos diversos y es diálogo sobre todo. En esa misma línea quiero hacerte dos preguntas. Una muy puntual y directa. ¿Qué opinas del coaching? La otra depende de lo que me respondas. Sí, pues a ver, es que yo conozco muy poco el coaching. Yo sé que es una especie de consejería de buena voluntad que varias personas, no solo psicólogos, sino personas de otras profesiones y de otros oficios, desarrollan un poco como para que las personas se ubiquen en su vida. Pues, ¿qué te digo yo? Eso quizás puede tener un valor en cuanto a lo urgente, ¿no? A veces da respuestas a lo urgente, pero descuida lo importante. Descuida lo importante. Eso sería lo que yo pienso, Mauricio Gabriel. Thomas Kuhn habla del paradigma de la ciencia normal y el paradigma de la ciencia revolucionaria. Durante muchos años la psicología fue psicología filosófica. Luego irrumpen las ciencias naturales y se da todo ese boom de la nueva ciencia con Francis Bacon y con todo el trabajo también que hicieron los racionalistas cartesianos. Y nos encontramos entonces con que las ciencias naturales son el nuevo paradigma. Pregunto, a propósito del coaching, si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos viendo es la filosofía tomando el control, las ciencias naturales tomando el control. Estamos en una época, siglo XXI, posmodernidad, era postindustrial, en donde la administración de empresas y la economía está tomando el control. Básicamente, hoy en día todo se mueve en función del capital, en función del dinero, en función del emprendimiento, que es la palabra de moda. En cierto modo, no se estaría abriendo un nuevo paradigma en donde ya no es la filosofía, ya no es la ciencia natural, sino que es la administración de empresa la que va a empezar a influir más en el quehacer del psicólogo. Es decir,
estaremos ante un nuevo paradigma que se está abriendo sin que se suprima el anterior. Es decir, las ciencias naturales no suprimieron el aporte de la filosofía, ni pienso con eso de que la administración vaya a suprimir a la filosofía y a las ciencias naturales. La pregunta es esa, ¿no será que el coaching está apenas despuntando como una alternativa, una forma nueva de hacer psicología, que no es ciencia todavía y por eso se le ataca mucho y se habla de pseudociencia, porque yo me imagino que lo mismo hablaban de los psicólogos y psiquiatras cuando estábamos entrando en ese nuevo escenario de la ciencia? ¿No será que por lo nuevo no lo entendemos y por lo no lo entendemos lo censuramos y lo atacamos o no hay esperanza de que el coaching pueda aportar algo bueno? Ojo, no me declaro tampoco partidario del coaching que conocemos hoy. Claro, Mauricio Gabriel, yo entiendo tu pregunta y tu inquietud y creo que la comparto. La comparto por varias razones. Ciertamente, Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas nos dice que los científicos, que la comunidad de científicos entra en un proceso de revolución paradigmática cuando empieza a poner en duda sus principios más fundamentales, los que traían, dijéramos, siendo el criterio de verdad en algún momento, y eso empieza a ponerse en duda y empiezan a aparecer otro tipo de explicaciones. Y ya nosotros hemos vivido por la rapidez misma de los acontecimientos, procesos de revolución paradigmática. Y puede ser que uno de esos procesos tenga como manifestación, como mostración, voy a usar de la palabra, puede ser el coaching, puede ser. Lo que yo conozco, que es muy poco sobre el coaching, tiene que ver más bien con el hecho de que es una práctica. Es una práctica que, como tú bien dices, se interesa en el control. Y claro, como la ciencia empírico-analítica, la ciencia positivista, como la ciencia prestigiosa, busca predecir, controlar y modificar todo lo que suene a control, es una maravilla. Pues es que, en efecto, nosotros tenemos nevera en nuestras casas gracias a la ciencia y a la tecnología. Y televisor y computadores gracias a la ciencia y a la tecnología. Entonces, uno cómo va a dudar de los éxitos de la ciencia empírico-analítica. Eso, digamos, es algo que no podemos dudar, no podemos poner en duda. Pero si hacemos el ejercicio crítico, el balance de ganancias y pérdidas que vienen con asumir un paradigma u otro, pues tendremos que admitir también que al darle toda la carga al pensamiento positivista, nos estamos olvidando de la interioridad, nos estamos olvidando del sentido, nos estamos olvidando de los valores, nos estamos olvidando de maneras de relacionarnos mucho más cercanas y recíprocas. Si alguien dice, yo estudio psicología para entenderme a mí mismo y veterinaria para entender a los demás, pues nos reímos. Claro, nos reímos. Esa es una frase que yo leí en 1979 en el periódico El Espectador, en la columna que se llamaba Microlingotes. Ahí aparecían unas frases que lo dejaban a uno desconcertado. Pues esa frase me ha servido a mí como mordiente para ir mirando cómo a lo largo de la historia se puede presentar esa misma tensión. ¿Yo para qué estudio psicología? ¿Para controlar a los demás? Yo estudio psicología para predecir el comportamiento de los demás, porque si yo lo predigo, entonces es porque no somos libres y porque el otro no es libre. Si yo soy capaz de predecirlo, es porque el otro no es libre. Estoy tratando con personas a quienes trato como personas sujetas a mi voluntad. Las estoy alienando, o más bien puedo construir una psicología que permita que la gente se comporte como le parece que debe comportarse. Claro, en un contexto de diálogo, de considerar a los demás, los derechos ajenos, etc. Yo creo que detrás de esa pregunta fundamental, la pregunta del control, si nosotros buscamos que la psicología controle, pues un poco apague y vámonos. Y eso se da. Si uno dice, no, eso es cuestión de películas de ciencia ficción. No. Eso es cuestión de todos los días. Acuérdense, cuando John Brodus Watson sale de la Universidad Johns Hopkins por tener sus amoríos con Rosalie Reiner, cuando sale de ahí se va a trabajar a la empresa Walter Thompson,
que era la principal empresa de publicidad, y su primer trabajo es en ver, en observar a la gente cómo compran un almacén. De eso está lleno el mundo. Yo he revisado investigaciones. Si la gente quiere más en las propagandas las curvas que las rectas, para que hagamos las presentaciones de los productos como a la gente le guste, para que compre más. De eso sí que hay. De eso sí que hay. Entonces se busca predecir, controlar y modificar. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que lo que busquemos los psicólogos sea más bien conocer, comprender, dialogar, acordar? ¿Qué tal que la psicología sea una conversación? Por ahí en alguno de mis escritos defino psicología como una conversación. Exacto, una conversación. A mí eso me parece chévere. Bueno, Ven, yo yo traté de quiero, hacer preguntas serias, pero salió el chisme de Watson, pero bueno, eso fue accidental. Pedro Pablo, tú eres el que hace las preguntas serias, toma la palabra, por favor. ese Sálvanos. chisme es conocido y hay un montón de chismes de esos de los que está llena la psicología, que valdría la pena como contar esas historias de la vida privada de los psicólogos y cómo han marcado de muchas formas, de una manera que uno a veces no se puede imaginar, desarrollos, investigaciones, trabajos, teorías. Pero bueno, quería presentar a Edison. Edison Orozco es uno de nuestros representantes de campo y eh, creo que tiene unos comentarios particularmente respecto al artículo de demostraciones, para más algunos temas que él ya ha tocado con otros de nuestros invitados y que seguramente tú puedes dar un comentario a la altura. Edison, te dejo la palabra. Bueno, ¿Me haces un favor? Listo. Adelante, Edison. bueno, profesor Sergio, un gusto escucharlo. Yo he estado muy conmovido después de escuchar al doctor Ardila, ahora lo escucho a usted y bueno, como que es súper potente encontrarse con tanta diversidad, incluso hasta en algo que uno pensaría que es similar, pero la noción de historia en ambos opera de manera diferente. Es claramente, creo que ese es como uno de las bases para la discusión y es entender que ustedes dos divergen de una manera casi radical en la noción de historia. El hecho de que usted, por ejemplo, mencione llame la genealogía y proponga genealogía, ya nos está ubicando en otro lugar. Y creo que el problema de la genealogía precisamente es ese, que involucra relaciones que no son tan lineales, no son tan causales, no hay puntos de corte como se ha pensado como en la historia de la ciencia un poco más tipificada. Entonces eso es muy valioso. ¿Y cómo trae usted eso a las cuestiones en términos del contexto colombiano? Yo al doctor Ardila le planteé una pregunta a partir de uno de los textos que él tiene de historia de la psicología, que a mí me hacía ruido y le manifesté el ruido que me hacía, y era precisamente la participación de Luis López de Mesa en la historia de la psicología, ¿cierto? Y pensándolo en términos genealógicos, usted también en su artículo propone que hay un debate fuerte entre Mercedes Rodrigo y esta línea de la eugenesia. Yo creo que una de las cosas particularmente que está en juego y a mí me parece importante y me parece raro también que en la construcción de la psicología contemporánea, fuera que hay un olvido sobre lo histórico y lo epistemológico radical, nosotros no hayamos hecho todo el ejercicio de preguntarnos cuáles han sido las consecuencias que han tenido esos modelos o esas emergencias, mejor dicho, pensándolo en términos genealógicos, de la eugenesia en lo que es la psicología colombiana hoy en día. Y no solamente la eugenesia, también cómo participa la apertura económica que inicia, por ejemplo, finalizando los años 80, que se radicaliza en los 90, porque eso ha configurado también una visión de psicología. Y yo creo que es una psicología que precisamente la que usted muestra una crítica que a mí me parece contundente y la comparto, que es una psicología cada vez más cercana a la lógica técnica, pero cada vez más distante de eso que usted menciona también como las posibilidades de pensar en términos de posturas existenciales. Entonces quería saber, pues como este preámbulo que me lo propongo, es precisamente porque a mí me inquieta qué noción o qué piensa usted sobre esto, cuáles serían los efectos en la experiencia contemporánea de la psicología colombiana, por ejemplo, de la eugenesia. Porque yo he visto que, por ejemplo, hoy en día se está discutiendo mucho en la psiquiatría, se está haciendo mucho, por ejemplo, trabajos de historia de la psiquiatría,
por ejemplo, en Colombia, y ahí ya se está visibilizando claramente, se está hablando con esa tradición, es decir, que nosotros tenemos un vínculo con visiones racistas, con visiones marcadamente eurocéntricas, por ejemplo, y convocar esto entonces a mí me llama la atención. ¿Cómo usted cómo ve el panorama actual de la psicología? Porque yo tengo una hipótesis que se la quiero compartir aquí muy atrevidamente y aprovecho como de las hipótesis que uno tiene en la tesis de doctorado y que uno aprovecha cualquier espacio para soltarla. Entonces, yo creo que gran parte de la lógica de que la psicología sea en este momento una visión tan técnica tiene que ver precisamente con esa herencia, que es una herencia donde no hubo una pregunta por lo político, como usted lo estaba planteando ahora, y precisamente es que actuamos de como estamos actuando hoy en día. Edison, primero que todo, te agradezco muchísimo tu intervención. Me reconforta mucho encontrar a una persona bastante más joven que yo, que está tan imbuida de estas cuestiones, que habla de ellas con tanta propiedad y que asume una postura crítica al respecto. Te agradezco y te felicito. Voy a arrancar un poco en el orden de tu intervención. Lo primero sería la historia. Generalmente se nos ha dicho que historia es una narración, un relato acerca de los acontecimientos del pasado. Y entonces como que uno tuviera que mirar por el espejo retrovisor y empezar un poco a tratar de entender qué fue lo que pasó, sobre todo en un orden cronológico, de atrás para adelante. Y por eso dijéramos la flecha del tiempo ha sido tan recurrida por unos y otros autores. Y es que de verdad puede ser útil, ¿no? Para uno ubicarse temporalmente. Y entonces si uno admite, dijéramos, que el tiempo es una flecha y que va de atrás para adelante, pues tiene que pensar en que la historia no puede ser sino la reconstrucción de pasado en el presente y pare de contar porque el futuro ni siquiera se considera. Desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada. Y hay que aprenderse muchas fechas y muchas batallas y muchos reyes para poder comprender un poco eso. Yo empecé a cambiar esto con Hegel, un gran profesor que tuve de filosofía en el colegio, Jaime Ortiz Santa Cruz, de Suguita, nos explicaba Hegel. Y resulta que para Hegel la historia no era una línea, era más bien una espiral que, entre otras cosas, en cada bucle contenía unas ciertas categorías, recuerdo que eran 4 en un bucle, y en el siguiente bucle otras 4, no me preguntes cuáles son porque tendría que repasar, pero más o menos esas 4 categorías era la misma formulación que las 4 anteriores, pero de otra manera, una formulación creativa, distinta, es decir, realmente se veía que el tiempo había pasado, pero eran básicamente esas mismas 4 categorías sobre lo fundamental. De tal manera que cuando la profesora Ángela María Robledo Gómez, decana de mi facultad, pues en alguna de las reuniones que hacíamos sobre las asignaturas y los programas y todo esto, me dejó conocer la postura de Foucault y la postura de Nietzsche, y yo empecé a leer poco, entrándome así de aventado, porque el lenguaje de ellos es como señalaba Mauricio Gabriel hace un tiempito, es un lenguaje complejo, ¿no? Que no simplifica las cosas, y empecé a leer y empecé a desentrañar cuál era su postura. Yo dije, caramba, o sea que uno puede escribir la historia de muchas maneras. El tiempo es uno, la flecha tiene una sola dirección, pero la historia tiene la dirección que el historiador quiera darle. Y puede mirar los acontecimientos hacia atrás, hacia adelante, al futuro. Puede encontrar cuestiones similares, como lo hizo Hegel con sus categorías, que es lo que yo intento hacer un poco en ese artículo sobre la mostración. La pregunta del cuestionario que me mandó Mauricio Gabriel tenía que ver con que si usted quisiera pedirle a un estudiante que leyera eso, ¿cómo le introduciría un poco? ¿Qué le diría antes de decir? Y yo le diría un poco a un estudiante que quiera aproximarse a ese artículo, le diría, mira, nos han enseñado a escuchar callados, callados. No podemos opinar porque los que saben son los que pueden hablar, los que pueden decir.
Y pues eso es así, inclusive en la frase tan famosa de que la historia la escriben los vencedores, y los vencedores hacen que se callen, y nosotros hablamos castellano y no muisca por eso, y nuestros discursos están escritos en castellano y por eso. Entonces, un poco pensaba yo en que a un estudiante que quiera adentrarse en ese artículo le diría, nos han enseñado a escuchar callado, pero nosotros podemos sospechar. Incluso podemos sospechar en silencio para que los demás no se den cuenta. Entonces la psicología es movernos entre la escucha y la sospecha. Eso es, no es otra cosa. Movernos entre la escucha y la sospecha. Y entonces la escucha y la sospecha son como las dos alas que le permiten al espíritu volar. Y ya a estas alturas empiezo yo a pensar con algo de esquizofrenia en que, caramba, el calígrafo griego se inventó la 23ª letra del alfabeto griego, sí, representando una mariposita, representando una libélula, representando al espíritu que salía por las heridas de los héroes muertos en combate. Esa era la representación de la letra, una alusión al espíritu que no vemos, una alusión al alma que no vemos, una alusión al soplo de vida que no vemos, pero cuando uno revisa la etimología de esas palabras se encuentra, oh sorpresa, en muchos idiomas y no solo en griego, y no solo en latín, y no solo en castellano. Se las encuentra en japonés, por ejemplo, es una maravilla. En japonés se escribe como un plato de arroz recién cocido del que sale vapor. Y eso se dice indistintamente espíritu, energía, fuerza vital, etc. Eso que está en nosotros y que nos abandona cuando morimos, eso hay que conocerlo. Y para conocerlo no podemos hacerlo solamente a través de la escucha callada. Tenemos que hacerlo a través de la sospecha. Y esa es la hermenéutica, es el ejercicio de la fenomenología en psicología. Yo respondería como por allí, Edison, no sé si más o menos estuve a la altura de tu pregunta. Sí, no, y creo, y a mí me parece clave, pues, este lugar también de reflexionar estos puntos, precisamente la historia, porque una de las cosas también que pasa, creo yo, con la historia es que precisamente pareciera ser que la historia no habla de los cuerpos, y yo creo que en ese sentido Nietzsche y Foucault hacen una cosa que es radical, y es que introducen los cuerpos en la historia, porque pareciera ser que había como unas narraciones sobre lo histórico donde no habían cuerpos, ¿cierto? Y entonces, pues eso es cuando uno lee esa historia, de, por ejemplo, lo que es la historia de la sexualidad o el nacimiento de la clínica en Foucault, cómo se centra en hablar de cuerpos, por ejemplo, cosa que a mí me parece siempre muy conmovedor. Y justamente con eso era la pregunta que tenía, de lo de la eugenesia. Sí, porque yo creo que la práctica psicológica tiene consecuencias sobre los cuerpos, es decir, lo que hacemos los psicólogos constantemente tiene efectos sobre los cuerpos de las personas. La pregunta mía es, nosotros como psicólogos y la psicología colombiana no ha contribuido a generar marginalización de cuerpos, exclusión de cuerpos, negación de cuerpos. Por eso me inquieta también poderlo pensar desde ahí. Mira, yo no soy quien para dar cuenta de la obra de Foucault, que es muy extensa. Pero a mí siempre me ha llamado su genealogía de la moral, siempre me ha llamado la atención. Y creo que un día entendí algo, porque lo que él plantea es muy complejo y muy denso y muy profundo. Un día entendí algo cuando me puse a reflexionar en torno a cómo es la moral en un bebé. Esa fue como la pregunta ignorante que me hice. Claro, la moral implica nuestras relaciones con los demás y el bebé todavía no se ha relacionado, sino solamente con su mamá. Y eso, pues, un poco tanteando. Entonces, ¿cómo es posible preguntarse por la moral de un bebé? Pero bueno, eso fue lo que hizo Piaget, sin ir muy lejos, en el criterio moral en el niño. ¿Cómo es el paso de la moral de un bebé a la moral de un niño y luego a la moral de un adolescente y de un adulto? Y entonces, bueno, pensando en esas cosas, me puse a cavilar a un bebé que no tiene palabras para expresar lo que está bien y lo que está mal. A un bebé, lo que le gusta, lo que le produce placer, es bueno. Sin ponerle nombre a ninguna de las tres cosas, ¿no? Pero uno ve que le gusta, uno ve que sonríe, uno ve que disfruta.
Y en cambio lo que le produce displacer es malo, le genera malestar. Entonces, pues Edison, yo la verdad te digo, cuando caí en cuenta de eso, dije, caramba, la moral es un asunto que en principio es del cuerpo, es un asunto biológico, es un asunto básicamente biológico. Claro, esto implicaría muchas preguntas para la psicología evolutiva, por ejemplo, si lo psicológico deviene de lo biológico gracias a lo social, por ejemplo. ¿Será que lo psicológico deviene de lo biológico gracias a lo social? Yo estoy pensando que sí. Por ahora voy ahí. Esa es mi hipótesis, como decías tú ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y entonces lo moral deja de ser meramente lo que me produce placer o displacer y pasa a ser lo que me enseñan en mi casa mi mamá y mi papá. Lo legal. Lávese las manos antes de sentarse a la mesa. No ponga los codos en la mesa. No hable con la boca llena, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montón de reglas, de preceptos y de leyes que incorporamos, ¿cierto? Y a partir de allí, dijéramos, de lo social, de lo cultural, emerge de nosotros lo psicológico, que emerge de lo biológico, como diría Freud, el yo emerge de la capa sensorial. Y un poco como por esta vía, dijéramos, gracias a este proceso, lo legal se nos vuelve lo bueno, lo ilegal se nos vuelve lo malo. Y dijéramos que en ese momento somos heterónomos, porque nos lo enseñaron otros. Pero ya en la adolescencia empezamos a cuestionarnos, oiga, ¿por qué razón mi papá me dice cosas que él mismo no cumple? ¿Cierto? Y entonces empezamos a hacer el proceso de discernimiento de que resulta que lo bueno es más bien lo justo y lo malo es más bien lo injusto. O como diría Carol Gilligan con su mirada feminista, que lo bueno es la solidaridad y el cuidado y lo malo es el descuido. Pero originalmente, Edison, todo ese proceso se dio a partir del cuerpo y se va dando gracias al cuerpo en el espacio y en el tiempo y en relación con otras corporalidades, ¿no? Pues yo sí creo que hay que introducir en el discurso histórico al cuerpo, que estuvo tan afuera, ¿no? Tan afuera. Y eso se lo debemos a Descartes seguramente con su intención de privación sensorial cuando el hombre se iba por allá a una cabaña y se aislaba de la gente y solamente pensaba y decía, oiga, yo estoy dudando de todo, esto me está haciendo daño, caramba, estoy dudando de todo, pero bueno, estoy dudando de todo menos de que estoy dudando, de eso sí uno puede dudar. O sea, la anábasis cartesiana es un poco llevar al extremo el liberarse del cuerpo, ¿no? De la res extensa y darle todo el peso a la cosa pensante, a la res cogitans. Sergio, son las Sergio, 6 tú de la has tarde, pasado, son las 6 dale, de la dale, tarde, pues, 9 minutos. Quiero informarle al público en general que Pedro Pablo, Edison y yo vamos a estar haciendo preguntas, pero ustedes pueden hacer preguntas en este momento también. Si desean levantar la mano, ya saben que aquí en Zoom disponemos de esta opción que nos permite poner la mano así y entonces ustedes pueden empezar a participar también con sus preguntas. Los invito a que lo hagan. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan para el doctor Sergio Trujillo, levantan la mano y les concedemos la palabra. Pedro. tú has visto muchas generaciones de la Universidad Javeriana, desde lo que viste como estudiante, pero lo que has visto como profesor. Una universidad con una visión muy particular, no sé, hay muchas cosas que a mí me gustan bastante de la Javeriana. ¿Cómo podrías describir esos cambios de las distintas generaciones que se han formado en la universidad y lo que encontramos ahora? Ese estudiante que se encuentra ahora, cuando lo ves, digamos, comparando en un análisis retrospectivo con ese estudiante que se formaba antes. Y en ese sentido también, y digamos con ese juego de que podemos pensar en una historia distinta, ¿qué crees que va a pasar con la formación del psicólogo? Bueno, a mí me ha ido muy bien como profesor
Yo quiero mucho a mis estudiantes y ellos me quieren mucho a mí. Y pues dijéramos que en ese sentido hemos sabido cultivar una relación profesor-alumno cercana, cálida, recíproca, y de allí nace el amor por el conocimiento. Eso a mí me llena de satisfacción y me hace sentir muy javeriano. Si tú coges los documentos misionales de la universidad, dice por allí en alguna parte que el núcleo del currículo javeriano es la relación profesor-alumno. No es como en otras universidades que algunas dicen que el núcleo de la formación es el profesor, porque es el que está todo el tiempo, los estudiantes vienen y se van, o que el núcleo es el estudiante, porque al fin y al cabo es el que aprende. No, para la javeriana, de una manera muy original y muy genuina, lo importante es la relación profesor-alumno, y en ese sentido, pues yo me he dedicado a cultivar esa relación y me ha ido muy bien. Hay estudiantes que son amantes del conocimiento, que dejan profundas satisfacciones. Hay estudiantes que no tanto, y entonces uno, pues muy desde la pedagogía ignaciana, se encarga de importunarlos, ¿no? Una manera de importunar a un estudiante es hacerle una pregunta que es incómoda, a ver si sabe de lo que está hablando, o ponerle una mala nota porque se la merece, a ver si se cuestiona, si está estudiando lo suficiente, si está viniendo a clase también lo suficiente, o qué. Decir que me ha ido muy bien no quiere decir que no haya tenido conflictos, lo he sabido, y creo que el conflicto es el motor del desarrollo. Pero sí hay diferencias un poco más amplias, que es con lo que yo creo que tú estabas preguntando, Pedro Pablo. Por ejemplo, mi generación cuando era estudiante tenía estudiantes como, por ejemplo, Jaime Yáñez Canal, que es un escritor prolífico que lee, que critica, que participa, que no va nunca al ritmo de los profesores ni del programa, sino que se sale, que uno lo encuentra en la biblioteca por la noche, leyendo lo que no toca. Exacta, es un hombre inquieto, un hombre inquieto. Bueno, rara vez se encuentra uno hoy en día con un estudiante así. Eso da mucho que pensar, ¿no? Debería haber esa inquietud y ese amor por el conocimiento que lo llevara a uno a leer mucho más de lo que toca. A mí me preocupa también, y lo he dicho en algunos de los foros abiertos para estos fines en la Javeriana, me preocupa un poco el hecho de que la acreditación le dé cierto peso a unos factores y no a otros. Por ejemplo, de la indexación de revistas. La indexación de revistas es un proceso positivista que sobre todo da énfasis a los artículos que son fruto de investigaciones positivistas. A mí eso me preocupa porque los estudiantes llegan inadvertidos y no se mueven entre la escucha y la sospecha originalmente. Ellos solamente escuchan porque pues ellos entran a que le digan qué es la psicología, aunque nosotros no tengamos muy claro qué es eso, pero entran a que le digan, mire, esto es la psicología, se practica de tal manera y como profesión se ejerce así. Entonces me da susto una dogmatización, ¿no? Esto del mapa, el mapa de la psicología en el mundo, me atemorizó enormidades. Un día que tuvimos una reunión y un experto en el mapa, un señor español, nos dijo que en España no existía el psicoanálisis, que miráramos el mapa y que ahí no existía el psicoanálisis. Yo acababa de tener una reunión con el presidente de la Asociación Psicoanalítica Española la semana anterior. ¿Cómo va a decir usted que no existe? No existe. Para nosotros en el mapa no existe. Entonces, ¿qué mapa le van a mostrar a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que sí es psicología? Eso me preocupa, esa positivación. Ya el mismo profesor Guillermo Hoyo lo había dicho, en América Latina hay un proceso de positivación de las ciencias humanas y sociales. Eso me preocupa, y me preocupa que nuestros estudiantes no estén preparados para hacer el ejercicio de la crítica. Tenemos dos personas. Mauricio, ¿será que yo puedo hacer un comentario pequeñito sobre ese último punto para devolver a ver si se puede ampliar? Vale. Y es conectado con eso precisamente muy rápidamente. También no sé si sea como sintomático precisamente en Colombia, por ejemplo, cada vez más la carencia de la reflexión, por ejemplo, epistemológica, histórica con la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, como representantes de capítulos en Colsic solo somos 4 personas, por ejemplo, pero miramos en neuro, en otros campos y son cantidades de personas. Yo recuerdo una vez que hubo una mesa
una reunión de COLSIC en Pereira, yo estoy en Pereira, y dijeron que se armaran por los campos. Y yo quedé solo en una mesa porque era el único que estaba trabajando epistemología e historia. Pero a mí eso me da cuenta también de algo de lo que es el estado de la psicología colombiana. Es que es una psicología que está con una vocación técnica y eso tiene unas consecuencias políticas. Y creo que lo que usted está también tratando de presentarnos ahí. Claro, de acuerdo completamente. De acuerdo completamente. Ya lo había dicho, epistemología y política son sinónimas. Me haces acordar de Pablo Fernández Crislip, el psicólogo de la Universidad Autónoma de México, que vino a hacernos la lección inaugural del doctorado en la Facultad de Psicología de la Javeriana. Y el hombre suelta una frase que me llegó al alma. El hombre dice, psicología y literatura son sinónimas. Lo que pasa es que hay buena y mala literatura. En ese sentido, me preocupa, como te preocupa a ti, Edison, enseñar mal la literatura solamente. Edison, te comento a propósito de eso que Sergio nos antecedió a nosotros en el campo de epistemología. Él formó parte del campo de epistemología en COLSIC. Con él vamos a tener que conversar más seguido para que nos ayude a recuperar la historia del campo. ¿Cierto, Sergio? Con todo gusto, Ave María. Claro que sí. Me das en la vena del gusto. Bueno, tenemos a Claudita y tenemos a Juan. Son las 6 de la tarde, 17 minutos. Vamos a tratar de que las preguntas sean concretas para que se pueda responder con celeridad y podamos cumplir el itinerario que tenemos programado. Claudita, tienes la palabra. ¿Aló? Sí, hola. Sí, ¿Me señora. escucha? Perfecto. Hola, bueno, muy bueno. Mi pregunta es, dígame que yo hace 2 años me gradué como psicóloga y pues desafortunadamente veo que en la psicología se ha perdido mucho valor en todos los enfoques, pero ahorita es más en la investigación, ya que estoy haciendo una investigación por mi cuenta, que porque ahorita en estos momentos el desempleo en Bogotá de los psicólogos es tan fuerte, digamos, tan fuerte. Hay muchos psicólogos, me incluyo, desempleados. Es decir, que en la rama de la investigación no se ve, no se ve y no vemos en Colombia psicólogos investigadores, pero tampoco estamos viendo en el país y en el gobierno una preocupación por la salud de los colombianos, específicamente la población en general. Gracias, Claudia. Pues mira, por supuesto que podríamos tener una investigación más visible, tanto en Colombia como afuera de Colombia. Y deberíamos impulsar la publicación de los resultados de las investigaciones y tener más eventos, más congresos y participar en ellos. Hay esfuerzos que se están realizando, pero pues yo creo que por ahora no son los suficientes. Personas como tú, por ejemplo, que nos comentas esta problemática, sin duda está viviendo algún tipo de descuido para poder publicar su investigación. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cuál ha sido tu investigación? Sí, digamos, yo tengo dos, bueno, una que ya terminé, una de psicología, que la enfoqué en filosofía también. Se llama El duelo
melancolía es mala o no es mala. Está bien. ¿Tú leíste algo de Freud, del artículo de Duelo y Melancolía? Sí, pero no lo cogí tanto a él porque como era filosofía, entonces no me daba, digamos que la investigación se iba por otro camino. ¿En dónde estás Sí, estudiando? ¿En dónde estudiaste o estudias? no, yo estudié psicología en la Universidad Minuto de Dios. Sí. Hace 2 años y estudié el congreso, estudié en México, virtual, Ajá. de filosofía. Qué bueno, óyeme. Qué bueno, qué lindo. Y entonces, Mm. entonces la investigación no la pude publicar porque tuvimos un problema ahí con el congreso y la estoy mirando de publicarla, pero bueno. Sí. Y estoy en esos momentos, pues te invito, porque estoy haciendo una investigación a nivel de Colombia nomás, de los psicólogos desempleados, la cantidad de psicólogos que tenemos desempleados y que no tenemos salud mental. Entonces te invito. Pues muchas gracias. Mira, yo lo que te podría decir es, cuando uno llega a las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la Javeriana, encuentra en las paredes una cantidad de retratos de personas que han influido en el desarrollo de la filosofía. Hay grandes pensadores ahí. A mí me llamó mucho la atención que uno de esos retratos es el de Freud. Freud no solamente influyó en el desarrollo de la psicología, sino también en el de la filosofía. Ahí puede haber un argumento que tú puedes esgrimir para que consideren tu trabajo como una investigación en psicología y no solo en filosofía. Ok, me interesa mucho. Sí, señora. Bueno, Muchísimas gracias. no, a ti por tu intervención. Vamos con Juan, que también tiene la mano levantada. Juan, tienes la palabra. La misma recomendación que para Claudia. Pregunta concreta. Son las 6 de la tarde, 23 minutos. Estamos bien de tiempo. Estamos dentro del rango de tiempo para poder cumplir nuestro itinerario. Juan, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias al señor Sergio Trujillo García. De verdad, mi admiración y respeto con todo lo que he estado compartiendo. Es un honor para mí escuchar todo esto de una u otra forma. Me han impactado muchas frases que ha soltado así, sobre todo como que la moral es un asunto biológico. Me impactó esa afirmación y realmente es de una u otra forma uno de mis de desafíos a nivel personal. Soy un apasionado con la lectura, me gusta investigar y bueno, afortunadamente llegué a este grupo donde está surgiendo. Mi pregunta en este momento es sobre esta parte de lo que la moral es un asunto biológico y aquí por usted dice, la moral es lo que me enseña mi mamá, mi papá, entonces es algo que lleva al cuerpo. Siempre he tenido no puede, o sea, lo biológico hasta donde nos permite lo biológico es hasta donde de una u otra forma podemos progresar, no descartando lo que nos permita la mente. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos o por qué toda la sabiduría que hay en el cuerpo es ignorada? ¿Y cómo podríamos usar esa sabiduría del cuerpo de manera inversa en beneficio del desarrollo del ser? O sea, todo lo que hemos aprendido desde lo corporal, ¿cómo podríamos ponerlo al servicio? Es como mi pregunta ahora, maestro Sergio Trujillo. No sé si me hice entender con la pregunta, espero desde esa afirmación me surge una serie de preguntas, teniendo claro de lo de sospecha de lo que escuchas.
Me interesa esa frase también, de manera que gracias, y esa es mi pregunta, señor Sergio. Muchas gracias, Juan. Muy bonita tu pregunta. A ver, hasta donde yo logro colegir, lo moral, en tanto expresión del cuerpo, ha sido, a lo largo de las historias, muchas veces dominado, subyugado, oprimido. Pero también es cierto que a lo largo de las historias muchas veces ha sido liberado, estimulado y permitido. Yo creo que, como en estos asuntos de moral, siempre hay que buscar un justo medio en el péndulo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el control de esfínteres. Si no existiera el control esfinteriano, si no fuéramos capaces de controlar nuestro esfínter anal, por ejemplo, gracias a la mielinización del sistema nervioso, pues sin duda alguna ofenderíamos a otras personas y nos sentiríamos mal, sucios con nosotros mismos. De manera que hasta cierto punto el control es algo adecuado para poder vivir en comunidad y no existe necesidad moral por fuera de nuestras relaciones con los demás. Entonces, un hecho tan sencillo en la enseñanza de un niño pequeño, digamos, de 2 años, se convierte en algo trascendente para la vida de un adulto, que nosotros sabemos cuántos habitantes de calle o personas recluidas no manejan el control esfinteriano o inclusive disfrutan haciendo plastilina con sus heces fecales. Y eso ya son síntomas que pueden interpretarse también. Entonces, no siempre la liberación es buena y no siempre el control es malo. Hay que buscar como el justo medio, ¿no es cierto? El justo medio. Buena parte de lo que algunos autores llaman la permisividad, por ejemplo, Constance Camille, en su estudio de educación moral, de educación hacia la autonomía, ella dice, mire, la permisividad, el dejar que los niños hagan lo que quieran, puede generar personas egocéntricas, personas que consideren que lo bueno es lo que les gusta, lo que les sirve y lo que les conviene. Y más allá, no debe considerar a nadie. Eso es hoy en día muy frecuente, muy frecuente. Entonces la permisividad podría tener consecuencias perniciosas en el asunto de la formación moral. El autoritarismo también. El autoritarismo lleva a que las personas se vuelvan dóciles, sumisas, obedientes, heterónomas. Luego el autoritarismo también tiene consecuencias negativas. En cambio, una educación democrática, participativa, conversacional, esa puede formar en la autonomía para que las personas decidamos qué es lo que está bien y lo que está mal para poder vivir en comunidad. Juan, no sé si te respondí. Espectacular. Realmente agradecido. Una mirada muy... Me quedo con la palabra equilibrada. Muchas gracias, Juan. Mantener Muchas el gracias equilibrio. por tus palabras elogiosas. 6 de la tarde. Gracias a usted. Y a todo 29 este equipo. minutos. Yo hago de relojero. 6 de la tarde, 29 Señor. minutos. Qué puntualidad. Hemos cumplido con nuestro itinerario. A todos los que han estado participando de estos encuentros de testigos y testimonios, gracias por su presencia, por su compañía, por su participación. Hoy especialmente le agradezco a Sergio por acompañarnos en este cierre de esta primera temporada. El próximo año, 2022, si Dios lo permite, vamos a estar también con más invitados explorando, escarbando, haciendo aletella, develando, buscando esa historia que nos va a ayudar también a fortalecer nuestra identidad y a construir tejido social, porque eso tiene que impactar en Colombia necesariamente. Se nos quedaron muchas preguntas, Sergio, como te había comentado. Me hubiera gustado escucharte hoy sobre Ignacio Martín Baró, pero ya lo haremos en otra oportunidad. Sobre todo que Ignacio es muy cercano a la Javeriana, estudió en la Javeriana, pero bueno, tú me diste unos nombres, espero que cuando invite a estas personas tú también nos acompañes. Claro que sí. Mauricio Gabriel, muchas gracias a ti por la invitación, por la acogida, por la especial manera de hacerme sentir bienvenido. Y también muchas gracias a Pedro Pablo, a Edison, a Claudia y a Juan y a todos los demás que han estado aquí
presentes durante este tiempo y quedo a la orden, quedo completamente a su servicio, Mauricio Gabriel. Muchas gracias. ¿Cómo lo encontramos, señor Ignacio? ¿Cómo lo encontramos en las redes, señor Sergio? Disculpe. No, pues con el correo, yo creo que es lo mejor. Sergio.trujillo, en minúsculas todo, @javeriana.edu.co. Sergio.trujillo, disculpe. @javeriana.edu.co. Sí. Ahí lo escribí en el chat. Ya lo pueden encontrar en el chat de Zoom. Claro, Sergio con minúscula, todo en minúscula. Sí, Ahí se todo puso en mayúscula. minúscula. Sí. Perfecto. Sí, señor. Bueno, Pedro Pablo, no sé si quieres añadir algo más o Edison antes de finalizar. Sergio, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de aprender muchas cosas en esta discusión. Bueno, una feliz noche entonces. Nos vemos el otro Feliz año. noche para todos. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy Muchas amable. gracias.